Bueno, bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Georges Montero, Melanie Olivo, Royce Romero, Xavier Martínez y mi persona, Leider Rodríguez. En esta ocasión yo le voy a hablar sobre el microscopio de contraste de fase, de contraste por interferencia diferencial. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la historia del microscopio de contraste de fase. Pues a mediados de la década de 1950, un teórico llamado Jorge Normaski modificó la prisma de Walson, utilizada para detener el gradiente óptico en la muestra y convertirlo en diferencias de amplitud. Hoy en día existen varias implementaciones de este diseño que se denominan colectivamente como contraste de fase de interferencia diferencial, o como puede ser denominado DIP. Las muestras vivas o teñidas que a menudo producen imágenes deficientes, cuando se ven con iluminación de campo claro, se hacen claramente visibles por medios ópticos en lugares químicos. ¿Cómo funciona? El contraste de interferencia diferencial convierte los gradientes de la trayectoria óptica de la muestra en diferencias de amplitud que pueden visualizarse como un contraste mejorado en la imagen resultante. Los componentes ópticos necesarios para la microscopía de contraste de interferencia diferencial no enmascaran ni obstruyen los diagramas del objetivo y el condensador, o como por el contraste de modulación o de fase, Hoffman, lo que permite que el instrumento se utilice con una apertura numérica completa. El resultado es una mejora espectacular en la resolución, particularmente en la dirección del eje óptico. La eliminación de los artefactos de halo y la capacidad de producir imágenes excelentes con muestras relativamente gruesas. Adicionalmente, el contraste de interferencia diferencial es un mecanismo excelente para contraste en muestras transparentes. La microscopía de contraste de interferencia diferencial DIP es un sistema de interferencia de corte de haz que el haz de referencia se corta en una cantidad minúscula, generalmente algo menos que el diámetro de un disco. La técnica producida es una imagen monocromática de proyección de sombras que muestra que muestra efectivamente el gradiente de la trayectoria óptica. Para las frecuencias especialmente altas y bajas presentes en la muestra, las regiones de la muestra donde la trayectoria óptica aumenta, pues a lo largo de la dirección de las referencias aparecen más brillantes o pueden aparecer más oscuras, mientras que en las regiones donde las diferencias de trayectoria disminuyen aparecen en contraste inverso. Eh, a medida que aumenta el gradiente de la diferencia de la trayectoria óptica, el contraste de la imagen aumenta drásticamente. Dentro de este microscopio podemos visualizar algunas partes como lo son filtro de polarizado plano. Este filtro de polarizado es el rayo de la luz que incide, que proviene de la lámpara en uno solo o más longitudes, o puede ser llamado de la misma longitud. El prisma de Normaski eh, está ubicado dentro del condensador birreflexivo
refringente que genera dos rayos de luz paralelos. Forma un ángulo de 90 grados y el segundo se ubica en la parte posterior del objetivo. Es ajustable y el convergente los rayos de la luz generada por el prisma inferior para que se recomponga. El filtro de polarizado. En la parte superior de los objetivos y del prisma se ubica. Recombina los rayos de la luz para producir la imagen pseudodimensional observada a través del ocular. Retardo de polarización. Bueno, el retardo de polarización se introduce en el tren óptico al trasladar uno de los prismas de Normarsky o Walson, modificados condensador y objetivo, emparejándolos a través de este eje óptico para producir una diferencia de trayectoria óptica constante. El mismo efecto también se puede lograr mediante la aplicación de un sistema de prisma fijo o Normarsky y un simple compensador de Zenarmond, que consiste en una placa de retardo de un cuarto de onda junto con el polarizador o el analizador. Dentro de este tenemos algunos tipos de ondas, como son cuando hay dos ondas. El sistema óptico diversos desdoblan el rayo incidente en haces próximos uno del otro, en forma variable según lo desee el operador. Ondas múltiples, metalografía, profundidad de la estructura. En esta podemos observar un poco más las estructuras y hacer un barrido interior en la estructura o muestra que queremos observar. Ondas múltiples. Cuando tenemos ondas múltiples también podemos tener una sola onda, que esta se encarga del contraste de las fases. En esta podemos observar células sin colorear o células vivas. Configuración y alineación del microscopio. Contraste de interferencia diferencial DIP. Los componentes ópticos se pueden instalar en prácticamente cualquier microscopio de campo, claro, transmitido, reflejado o invertido, siempre que el instrumento sea capaz de aceptar filtros polarizados y condensadores especialmente diseñados. Y las prismas y objetivos, junto con las carcasas necesarios para realizar la técnica. Pues en la configuración del microscopio podemos observar que todos los principales fabricantes de microscopios producen accesorios DIP, accesorios de microscopio de contraste de fase por interferencia diferencial, para sus microscopios a nivel de investigación. Y estos a menudo se agrupan como kit combinados que contienen todo el hardware y los componentes ópticos necesarios en la configuración estándar. Un microscopio de contraste de interferencia diferencial contiene los elementos polarizados que se encuentran típicamente en un microscopio de luz polarizada y además dos prismas compuestos birreferentes especialmente construidos o denominados Walson o Normarsky prismas. En la configuración del microscopio también debemos tener en claro o debemos aplicar el tratamiento de la muestra. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a aplicar a nuestra muestra? A continuación le voy a comentar el tratamiento que especialmente se le debe dar a la muestra. No requiere preparación como tal, sino un tratamiento. En primer lugar, debemos colocar el microscopio en un extremo de la mesa a unos 10 centímetros del filo de la misma. Segundo, antes de usarlo, debemos limpiar perfectamente la fuente de la luz. La parte superior del condensador, oculares y objetivos, con un paño limpio y humedecido, con agua destilada. Secar
y debemos secar con papel absorbente. En tercer lugar, no encender la luz hasta que se vaya a usar o hasta que tengamos toda la muestra montada y vayamos a observar. En el cuarto lugar, colocar la muestra sobre la platina, sujetarlas con las pinzas, girar el revólver hasta poner el objetivo de menor aumento 4X. Quinto, ver por el ocular y controlar la cantidad de luz adecuada, moviendo el condensador y el diafragma. Sexto, desplazar suavemente la platina y pues enfocar con la ayuda del tornillo micrométrico hasta que se observe claramente la muestra. Hacer los ajustes finos con el tornillo micrométrico y pues registrar las observaciones. En este punto, cuando dice revisar registrar observaciones, es que la persona de visualizar va a hacer un análisis de todo lo que está observando y lo cual debe ser plasmado, sea de manera escrita o de manera gráfica. Octavo, nuevamente girar el revólver al objetivo de 40X y ajustar con el micrométrico. Noveno, y por último, girar el revólver al objetivo de inmersión en aceite y realizar ajustes con el tornillo micrométrico y tirar y registrar observaciones. Como lo dijimos anteriormente, cada proceso en cada fase debe de registrarse un análisis, ya sea escrito o sea gráficamente, para que quede constancia de lo que estamos observando. Décimo, una vez terminadas las observaciones, bajar la platina con la ayuda del tornillo macrométrico, retirar con mucho cuidado la muestra y parar el microscopio, limpiar los oculares, objetivos y la platina del microscopio, enredar el cordón del sistema eléctrico sobre la fuente luminosa, entregar al maestro auxiliar. De este punto depende una buena eficacia dentro del laboratorio. Si no hacemos este tipo de procedimientos, que es uno de los más importantes, que debemos de limpiar el microscopio y debemos de dejarlo en las óptimas condiciones en las que lo encontramos, pues no vamos a tener un buen resultado. Dentro del microscopio DIP encontramos la trayectoria de la luz y la encontramos con seis, pues se podría decir con seis reglas básicas. La primera, la luz no polarizada entra al microscopio y se polariza a 45 grados. Pues en esta podemos observar que se requiere luz polarizada para que la técnica pueda funcionar. Si no tenemos luz polarizada, pues la técnica no va a funcionar. En segundo, la luz polarizada entra a la prisma de Normaski modificado prisma de Watson y se separa en dos rayos polarizados a 90 grados. Entre los rayos, sí, entran los rayos de la muestra y la referencia. Pues en esta prisma podemos observar que son un tipo de prisma hechos de dos capas, de una sustancia cristalina como el cuarzo, que debido a la variación del índice de refracción en función de la polarización de la luz, divide la luz de acuerdo con su polarización. El prisma de Normaski hace que los dos rayos deben de llegar a un punto focal fuera del cuerpo del prisma y por lo tanto permite una mayor flexibilidad al configurar el microscopio, como el prisma se puede enfocar de forma activa. En la tercera, eh, la luz polarizada entra en la primera Normaski modificando el prisma de Watson y se separan dos rayos polarizados a 90 grados entre sí los rayos de la muestra y de referencia. En este tenemos que en la carta,
Los rayos son enfocados por el condensador para el paso a través de la muestra. Estos dos rayos están enfocados por lo que pasarán a través de dos puntos adyacentes de la muestra alrededor de 0,2 milímetros de distancia. Bueno, en esta tenemos que la muestra se ilumina efectivamente por los dos coherentes, por dos coherentes fuentes de luz. Uno con 0 grados de polarización y otro con 90 grados de polarización. Estas dos iluminaciones son, sin embargo, no exactamente alineadas eh, un movimiento ligeramente desplazado con respecto a la otra. La ruptura de la luz a través de un microscopio DIP, los dos hacen que la luz deben ser paralelos entre el condensador y el objetivo. En la quinta, los rayos viajan a través de las áreas adyacentes de la muestra separados por el cizallamiento. La separación es normalmente similar a la resolución del microscopio. En palabras más claros, podemos observar que ellos experimentan diferentes longitudes de camino óptico, donde las áreas diferentes en el índice de refracción o el espesor. En esto se provoca un cambio en la fase de un rayo con respecto al otro, debido al retraso experimentado por la onda de material más ópticamente denso. Eh, el paso de muchos pares de rayos a través de los pares de puntos adyacentes en la muestra significa una imagen de la muestra a continuación. Se realiza, por tanto, la luz polarizada a 0, grados y a 90 grados. Esto, si lo podemos mirar de forma individual, sería como un campo claro de imágenes de la muestra, pues ligeramente separadas entre sí. Si la luz también lleva información sobre la imagen visible para el ojo humano, la fase de la luz, eso es vital después de diferentes polarizados. Evitar interferencias entre estas dos imágenes en este punto. Sexto, los rayos de la luz viajan a través del lente del objetivo y se conectan para el segundo prisma de Walston modificado Normansky. Pues la combinación de los rayos conduce a la interferencia, o al escruñimiento de la imagen. Pues en este punto podemos observar que, de acuerdo con las diferencias de camino óptico, este prisma se supone a las dos imágenes de campo, claro, y alineación, subpolarizados para que puedan interferir. Sin embargo, la alineación de polarizado para que puedan interferir. Sin embargo, la imagen no es bastante clara y no es bastante alineada. Aplicaciones. Eh, el microscopio DIT se utiliza para obtener imágenes de las muestras biológicas en vivo y no teñidas, tales como tiroides, frotis o un cultivo de tejidos o de agua individuales transmitidas por organismos celulares. Bueno, en esta podemos observar que en un área biológica que se utiliza el microscopio DIT en el análisis de procedimientos de semiconductores platar de silicio. Podemos observar que también que la mayoría de ellos sufren defectos en ellos o la contaminación se extiende en parte superior. De ellos se hace más visible. Esto también permite la determinación si una característica es un hoyo en el material del o una masa de material extraño.
Dentro de las aplicaciones tenemos que tener en claro la resolución. ¿Con qué resolución vamos a trabajar? Pues la resolución nos permite obtener datos cualitativos y cuantitativos que permite al observador seleccionar el contraste más adecuado. Para cada observación, los cambios de fase se ponen de manifiesto mediante contraste de color que permite también obtener resultados semiacuáticos, semicuantitativos. Se aprecian los cambios de la reproducción en la masa seca o de los cultivos celulares. Los resultados, ¿qué resultados vamos a obtener dentro de las aplicaciones? Vamos a obtener que la imagen del espécimen puede ser en 3D con énfasis en líneas y bordes, como si la célula proyectara sombras hacia un lado. Las ventajas que tenemos: produce una imagen brillante contra un fondo oscuro, sin halos de diferencia de una célula viva. Pues también tenemos otra ventaja, como puede hacer la determinación del índice de refracción y también de la determinación de sólidos, masas secas o espesor de las estructuras. En las desventajas tenemos, pues, que es un microscopio bastante costoso, el equipo, diferentes elementos utilizados en el microscopio, el costo alto y el mantenimiento cuidadoso de las muestras de las células. Otra desventaja, el microcinematografía requerida para mirar los procesos que realizan células vivas requiere de equipos especialmente personales, requiere de un equipo especialmente personal especializado. Dentro de las aplicaciones del microscopio DIP podemos orientarnos y podemos clasificarlo, que es un microscopio que básicamente y funcionalmente se encarga de visualizar las células vivas, como por ejemplo los cultivos de las células, y también nos ayuda a hacer manifiesto de también nos ayuda a hacer manifiesto de algunas aplicaciones dentro de la biología molecular. Muchas gracias. Esta fue mi exposición. Espero y les haya gustado.